Bienvenidos. En esta videoclase estaremos hablando sobre el salario y tipos de salario. Definición. La remuneración o salario es el pago que percibe de su patrono el trabajador, como contraprestación por la labor prestada a consecuencia de la ejecución del contrato de trabajo. En ese sentido, es el fin directo que quiere alcanzar el trabajador. Definición. Continuando con la definición de salario, desde el punto de vista de la burguesía, que es referida a los dueños de los medios de producción, fábricas, el salario se entiende como aquella cantidad de dinero que se entrega al trabajador, como una prestación por el trabajo desarrollado. Definición. De las definiciones anteriores, nuestro Código de Trabajo rescata dos aspectos fundamentales. El primero referido a la obligación del patrono de pagar al trabajador la cantidad de dinero como producto de su trabajo, y el segundo aspecto es que la relación entre patrono y trabajador deberá estar fundamentada en un contrato de trabajo. Clasificación del salario. Como primera clasificación, según la doctrina, tenemos por el medio utilizado para el pago. En el literal A, se describe el salario en moneda y consiste en el pago hacia los trabajadores en dinero, moneda de curso legal. Vale la pena señalar que el salario en moneda es el que se aplica únicamente en nuestro país y es la que se contempla en nuestro Código de Trabajo. En los literales B y C se establece el salario en especie y el pago mixto, pero ambos no aplican en nuestra legislación salvadoreña, ya que no es legal pagarle a los trabajadores por medio de productos o servicios, o en su caso, tampoco es legal la combinación de pago en salario y pago en especie. Clasificación del salario. Por su capacidad adquisitiva. En el literal A tenemos el salario nominal, y podemos entenderlo como la cantidad en dinero que recibe directamente el trabajador como producto de las labores desempeñadas en la fábrica, empresa o institución pública. En el literal B tenemos el salario real. Es aquella estimación que se hace en relación a los diferentes aspectos de la sociedad en la que interactúa el trabajador. Aumento en la canasta básica, aumento en el precio de los combustibles, la inflación, gastos médicos, etc., los cuales pueden modificar el poder adquisitivo del trabajador. Lo importante de analizar el salario según su capacidad adquisitiva es que podemos tener una visión clara si el salario nominal es acorde al salario real, es decir, la capacidad adquisitiva del trabajador con el salario nominal. Clasificación del salario. La tercera clasificación del salario es por la forma de pago. Y en el literal A tenemos que el salario se puede pagar por unidad de tiempo. Esto quiere decir que el salario se paga ajustándolo a unidades de tiempo, por hora, por días, semanas, etc., sin consideración especial al resultado del trabajo. En el literal B, tenemos que el salario se puede pagar también por unidad de obra, y esto sucede cuando solo se toma en cuenta la cantidad y calidad de obra o trabajo realizado, es decir, el salario se pagará por piezas producidas o medidas o conjuntos determinados, independientemente del tiempo invertido. Si recordamos en clases anteriores, se habló sobre el contrato a destajo, en el cual el trabajador se obligaba a producir o desarrollar actividades determinadas. Este es un ejemplo del pago por unidad de obra. En el literal C, encontramos la forma de pago por sistema mixto, la cual es similar a la forma de pago por unidad de obra. La única diferencia radica en que el salario se pagará cumpliendo el trabajador tanto con la obra u obras, unidades producidas, así como también con un plazo requerido por el patrono. Clasificación del salario. En el literal D encontramos el salario por tarea,
y aplica cuando el trabajador se obliga a realizar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada u otro periodo de tiempo convenido, entendiéndose cumplida dicha jornada o periodo de tiempo en cuanto se haya concluido el trabajo fijado en la tarea. En el literal E encontramos el salario por comisión, y estamos frente a esta clasificación de salario cuando el trabajador reciba un porcentaje o cantidad acordada con el patrono por cada una de las actividades, gestiones, ventas, etcétera, que realiza. Un punto importante es que si la comisión resultante fuere inferior al salario mínimo establecido, se pagará este último. Y por último, en el literal F tenemos el salario a destajo, por ajuste o precio alzado, y estamos en este caso cuando se pacta el salario en forma global, habida cuenta de la obra que ha de realizarse, sin consideración especial al tiempo que se emplee para ejecutarla, y sin que las labores se sometan a jornadas u horarios. Definición de salario mínimo. El salario mínimo es la remuneración mínima que todo trabajador debe recibir para cubrir las necesidades básicas de su familia y hogar. En ese sentido, se debe tener en cuenta los criterios de fijación, cantidad en dinero mínima y los criterios para definir esa cantidad, los gastos de la familia y el costo de la vida. Salario mínimo en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece ciertos artículos que regulan el salario mínimo, entendiendo el salario mínimo como la remuneración mínima que tiene que recibir todo trabajador para poder cubrir el costo de la vida de su familia. En ese orden de ideas, el artículo 144 de dicho código establece la finalidad u objetivo. Todo trabajador, incluso el trabajador a domicilio, tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente. Ahora bien, el artículo 145 establece que para fijar el salario mínimo se atenderá sobre todo al costo de la vida, la índole de la labor, entre otros. Pero la pregunta ahora es, ¿a quién le compete definir el salario mínimo y proponer su aumento? La respuesta la encontramos en el artículo 149 y siguientes de nuestro Código de Trabajo, y es que el ente encargado de esas funciones y obligaciones es el Consejo Nacional de Salario Mínimo, el cual es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Salarios mínimos actuales. Para comprender lo anterior, es necesario evidenciar que al Consejo Nacional del Salario Mínimo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, le compete regular las tarifas de salarios mínimos vigentes, las cuales en la actualidad se actualizaron a partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, en el presente recuadro se describen los salarios mínimos por ramas de actividad y subgrupos, según la unidad de pago y el monto, iniciando con la recolección de caña de azúcar y el beneficio de café, los cuales son prácticamente iguales, de $227.22 al mes. Vale la pena analizar si dichos salarios están acordes al salario mínimo real que estudiábamos en anteriores diapositivas. Salarios mínimos actuales. Continuando con las tarifas de salarios mínimos vigentes, encontramos que en el sector comercio y servicios, sector industrial y el ingenio azucarero, el salario mínimo es el mismo, $304.17, es decir, que ningún empleado que desempeñe actividades en este sector no puede recibir un menor salario que el establecido en el presente recuadro. En relación al sector textil y confección, el salario es de $299.30 al mes, un poco menor a los sectores anteriores. Como podemos evidenciar,
Existe bastante diferencia salarial en relación a las actividades industriales y comerciales respecto a los trabajos agrícolas. Salarios mínimos actuales. Continuando con las tarifas de salarios mínimos vigentes, encontramos los salarios de los trabajadores agropecuarios, de recolección de café, de algodón y beneficio de algodón, los cuales son los más bajos en comparación con los otros sectores y actividades, ya que el salario mínimo de dichos sectores es de $202.88 al mes. Muchas gracias por la atención prestada. Me despido con la frase: el tiempo perdido no se recupera nunca. Benjamin Franklin.